Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en el seminario de Historia del Derecho y Abogacía. Seguimos con la mesa 2, con los ponentes, doctora Luisa Brunori, de la Universidad Lille II, con el doctor Óscar Cruz Barney, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con la doctora Clotilde Fontaine, de la Universidad Lille II. Cedo la palabra al moderador Marco Antonio García. Gracias. Muchas gracias, Marión. Gracias por continuar con nosotros en el Seminario Internacional Historia del Derecho y Abogacía. Como ya dijo mi compañera, en esta mesa intervendrán la doctora Luisa Brunori, la doctora Clotilde Fontaine, ambas de la Universidad de Lille, y el doctor Óscar Cruz Barney, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La primera en intervenir será la doctora Luisa Brunori. Ella es nacida en Florencia, Italia, obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de esta misma ciudad. En 2010 se muda a Francia, donde es profesora en París, para luego integrarse definitivamente al Centre d'Histoire Judiciaire de Lille en 2014. Sus investigaciones tratan sobre la historia del derecho mercantil y la historia del derecho privado durante el antiguo régimen. Su libro sobre historia de las sociedades comerciales en el periodo de la Segunda Escolástica le ha valido la medalla del CNRS en 2016. Actualmente, junto al doctor Serge Joshi, está coordinando un proyecto de largo plazo sobre la historia jurídica de la hacienda y la especulación. Luisa Brunori es miembro de la redacción de la revista Clio y Themis y es profesora en las universidades de París y de Versalles. Sin más, le cedo la palabra, doctora, para que nos honre con su intervención. Muchísimas gracias. Voy a hablaros de un personaje, Benvenuto Stracca, que ha sido abogado y teórico del derecho mercantil en el siglo XVI en Italia. Benvenuto Stracca quiso repetir el dicho: el mundo entero es patria de todos, cita del filósofo romano del primer siglo Gaio Musone Rufo. Así pues, me hace particularmente ilusión hablar de este abogado y jurista precisamente en la ocasión del encuentro tan internacional y cosmopolita como el de hoy. Stracca es conocido por haber sido un gran abogado, pero también el primer estudioso en separar conceptualmente el derecho mercantil del derecho civil y del derecho canónico. Efectivamente, Stracca, con su obra mayor De Mercatura, fue el primero a considerar el derecho mercantil como un complejo de normas autónomas, distintas de las del derecho civil, ofreciendo del derecho mercantil una exposición sistemática que tenía cuenta de los usos comerciales y de los institutos locales. Todo esto para satisfacer las nuevas exigencias de la vida del comercio del siglo XVI. Stracca nace en 1509 en Ancona, bonita ciudad de mar en las costas italianas, y muere en la misma Ancona en 1578. Durante toda su vida, Stracca vive y trabaja en esta ciudad, importante centro mercantil, gracias a su puerto que se abría hacia las rutas del Oriente. Él mismo viene de una familia enriquecida con el comercio. El joven Benvenuto Stracca fue educado por el humanista español Ambrosio Nicandro en la cultura humanística y clásica de la cual Benvenuto Stracca es un gran conocedor y que encontramos en su obra mayor. Stracca estudia Derecho en la Universidad de Bolonia, la más prestigiosa a la época. Después de terminar los estudios, Benvenuto Stracca vuelve a Ancona, donde practica la profesión de abogado por toda su vida. Desde el principio de su carrera, Stracca asocia el ejercicio de la profesión de abogado para los particulares, pero más a menudo para el municipio de Ancona, a numerosos cargos públicos que le fueron confiados precisamente en razón de su pericia como jurisconsulto. Él mismo, en la premisa de su obra más importante, el De Mercatura, afirma
que pondrá la máxima cura y diligencia en la definición y sistematización del derecho mercantil, aunque él esté muy ocupado, cito, propter assiduas occupationes dissertationum forensium in quibus quotidie versor. Aunque estoy muy ocupado todo el día en las causas en el tribunal. Los cargos importantes que recibió del municipio de Ancona constituyen una base cardinal por su obra de racionalización del derecho mercantil. Muy estimado por los colegas, fue llamado a menudo a solucionar las situaciones más enredadas. Fue abogado de la ciudad de Ancona en muchos juicios sobre las materias más diferentes. Derecho fiscal, por ejemplo, una muy importante controversia para la licitación del cobro de los impuestos. Entonces, era muy importante. Causas sobre propiedades municipales, causas con las iglesias en materia de derecho eclesiástico y muchos otros. Él fue también ejecutor testamentario y, cosa más importante, ejecutor de las quiebras. Esto vamos a verlo en su obra Derecho Comercial. Para daros una idea de la importancia de los cargos que le fueron confiados por la ciudad de Ancona, puedo citar, por ejemplo, el juicio en el cual, en 1543, Stracca es elegido como abogado de la ciudad, advocato de la comunidad, en una controversia sobre tierras de propiedad de la ciudad de Ancona, en el Monte Conero, en el sur de Ancona. Es un lugar estupendo donde os aconsejo de ir de vacaciones, pero fue una causa muy, muy compleja. Otro ejemplo, en el 1547 lo vemos como abogado del municipio de Ancona en una gran causa entre la ciudad de Ancona y los herederos de un acreedor de la misma ciudad que pedía muchísimo dinero a la ciudad. Al principio, Stracca, como abogado defensor de la ciudad, deniega la calidad de heredero del solicitante. Esta estrategia no funciona. Entonces, Stracca luego deniega la existencia del crédito, pero eso tampoco funciona. Entonces, por fin, Stracca deniega la entidad del crédito. La causa dura muchos años, pero al final Stracca perderá esta causa y Ancona tendrá que pagar mucho dinero a Andrea Dado Veneziano, acreedor de la ciudad. Pero no siempre Stracca perdía las causas, todo al contrario. Por ejemplo, en 1556 se produjo el juicio de Umana. Umana es todavía una ciudad al lado de Ancona, un pequeño pueblo. Se trataba de recuperar todas las prerrogativas sobre la ciudad de Umana usurpadas por el obispo local. En primer lugar, Stracca, abogado de la ciudad de Ancona, intentó una conciliación que no tuvo ningún éxito. El obispo no quería entender razones. Entonces la cuestión fue, por lo tanto, llevada ante la justicia, con Stracca abogado por la ciudad de Ancona. Una parte en causa fue también el municipio de Roma, porque el obispo era de Roma. Precisamente a Roma, Stracca es enviado en 1560 para tratar la causa en el interés de la ciudad de Ancona. Esta vez Stracca sale victorioso con una bulla de concordia con la que todas las jurisdicciones son devueltas al municipio de Ancona, mientras el obispo mantiene el ius pascendi, el derecho de predicar, que no era muy interesante, como podéis imaginar. En 1559 a Ancona se instituye el oficio de los pacificadores, el número de 6, que deben buscar soluciones en las causas privadas sobre la base de la autoridad atribuida por el Consejo de la ciudad. Entonces se trataba un poco de un arbitraje público, un arbitraje municipal, que es muy interesante. Puede ser, podemos seguir estudiándolos. Bueno, Stracca hace parte de los seis pacificadores y entra así a título pleno.
en el mundo del derecho privado y del derecho mercantil, del derecho de los mercaderes. Su profesión de abogado y su compromiso político a menudo se mezclan. Al mismo tiempo, Stracka está en el Consejo de la Ciudad y es abogado del mismo. Como decíamos antes, las cosas no han cambiado mucho. En su obra es absolutamente visible cuánto su profesión de abogado ha influenciado la sistematización del derecho mercantil. En sus escritos, a menudo Stracka evoca cuestiones de las cuales se había ocupado personalmente como abogado. En 1553, Benvenuto Stracka escribe el gran tratado de Mercatura, o sea, de Mercatore, que es la obra que lo ha hecho célebre en el mundo. Como lo decía antes, Stracka ha sido el primero a presentar una exposición sistemática del derecho mercantil. Este tratado es dividido en 9 partes. Primera, el comercio en general, definición del concepto de mercader, distinción entre mercadería y artesanía. 2, los deberes de los mercaderes, normativa estatutaria, redacción de los libros comerciales, etc. 3, capacidades necesarias para ejercer la mercadería, limitaciones generales y especiales que inciden al momento de la inscripción en la matrícula mercatorum, el registro de los mercaderes. 5, contratos mercantiles, el mandado, por ejemplo, hipoteca, apostadas. Es interesante saber que estas últimas, las apostadas, comprenden los seguros en razón del carácter completamente aleatorio de estas operaciones. 6. Comercio marítimo. Esta parte es muy consistente, trata del derecho marítimo, es decir, de la responsabilidad del capitán del barco, alquiler de navíos, libertad de navegación, etc. No hay que olvidar que Ancona es un puerto importante y entonces es normal que Stracka se ocupara enormemente del derecho marítimo. 7. El cese de la actividad mercantil por muerte, por voluntad del mercante, por su interdicción penal. 8. La quiebra. Esta parte está en su vez dividida en 8 partes. Es una parte tratada muy ampliamente por Stracka, que como decía era también ejecutor de quiebras. 9. Procedimientos en los tribunales mercantiles. Es otra parte en la cual su actividad de abogado es muy visible. Entonces podéis observar cómo este tratado efectivamente cubre un poco todo, todas las cuestiones relacionadas con el derecho mercantil. Es la primera vez que alguien intentaba hacer eso, de regrupar en la misma obra todo el derecho mercantil. En 1569 publica un Tractatus de Assecurationibus, que puede interesar a Oscar, donde para aclarar el enredado argumento de los seguros, muy complicado, comenta punto por punto una póliza tipo de los mercaderes de Ancona de la época, tomada como modelo. Os he puesto una página porque podéis ver que está dividida en distintas partes, porque él realmente toma una póliza tipo que estaba escrita en italiano, pero en la columna derecha la traduce en latín, y cada 10 líneas más o menos se para y hace un comentario de la póliza. Entonces las glosas corresponden a las distintas partes de la póliza de seguros. Y entonces, gracias a este tratado, una póliza tipo anconitana se convierte en el modelo clásico de póliza de seguros utilizada a la época un poco en todas partes. Como lo decía, estas óperas constituyen el acto de nacimiento del derecho mercantil.
científico. Antes de esta obra no existía ninguna obra especial de derecho mercantil. Había naturalmente muchos libros sobre el arte de la mercadería o tratados de contabilidad o descripciones de comercio de algunos países o algunos tratados morales. Pero en materia de derecho mercantil solo existía el muy breve De Contractibus Mercatorum de un cura alemán que se llamaba Nieder, que pero consideraba esos contratos únicamente bajo el aspecto de solicitud canónica. Y entonces, como lo observa el mismo Stracka, no eran tan interesantes desde el punto de vista jurídico. Por consiguiente, los principios generales de derecho mercantil tuvieron que ser encontrados por Stracka en los tratados de derecho general, en particular en los numerosos comentarios al digesto en circulación. En este sentido, las obras de Baldo de Ubaldis, fueron particularmente preciosas para Stracka porque Baldo también era el abogado de los mercaderes de Perusa, su ciudad. Otras informaciones, otros principios sobre el derecho mercantil podían ser encontradas en los distintos concilia o en los numerosos comentarios del derecho canónico y civil que circulaban en la época. Sin embargo, para hacer posible una obra sintética y sistemática de derecho mercantil como la de Stracka, fue necesario también un contexto cultural avanzado, como lo era el siglo XVI italiano, el lleno florecimiento del humanismo cultural. Además, las florecientes condiciones comerciales del puerto de Ancona inspiraron sin duda esta redacción, así como los estudios en Derecho en Bolonia, la adinerada familia enriquecida con los tráficos comerciales y, sobre todo, la frecuentación en primera persona de los mercantes y de las actividades mercantiles. Efectivamente, bien que el manantial jurídico de referencia de Stracka es el Corpus Juris Civilis, Stracka completa su obra con la descripción minuciosa de los usos comerciales de la época y también con algunas soluciones personales y originales propuestas por Stracka mismo. Indudablemente, aunque admirador del derecho romano y defensor de su observancia, Stracka a menudo creyó necesario preferirle los usos y los estatutos locales más adherentes a las nuevas exigencias de la vida social. En eso consiste la importancia, la originalidad, la primacía de la elaboración científica del jurista anconitano. Haber concebido una obra doctrinal, un tratado teórico, que sin embargo se prestó a un inmediato y concreto uso en la actividad comercial. Él no es un doctor profesor de universidad, es un abogado que ofrece su experiencia a la ciencia del derecho para explorar un ámbito que la doctrina pura había descuidado hasta aquel momento. Pero es un abogado de cultura, muy docto, muy cosmopolita, conoce perfectamente toda la doctrina europea, conoce la jurisprudencia de los tribunales comerciales y está informado sobre toda la producción de la mejor cultura jurídica de la época. Sin embargo, esta configuración de su obra no había sido probablemente posible si Benvenuto Stracka no hubiera podido utilizar su experiencia de abogado. La frecuentación de los tribunales comerciales y la práctica judicial mercantil acerca la obra de Stracka a la realidad mercantil y le permite ser funcional frente a las necesidades de los profesionales del derecho de la época. Como he dicho, su profesión de abogado es muy visible en su obra. A menudo los ejemplos utilizados por Stracka no son otra cosa que juicios en lo que él trabajó como abogado. Os doy justo 3 ejemplos y termino, prometo. Los casos más interesantes son quizás aquellos relativos a las relaciones entre mercaderes. Por ejemplo, Stracka en el De Mercadura habla de algunos juicios a propósito del mandato entre mercaderes. Por ejemplo, habla de una causa en la que él mismo fue abogado y era defensor de algunos mercaderes de Ancona que habían encargado a unos mercaderes de Nápoles
de vender mercancías que los mercaderes de Ancona cargaron sobre el barco de los mercaderes de Nápoles. Hasta aquí todo normal. Los mercaderes de Nápoles, sin embargo, desplazaron las mercancías sobre otro barco que desgraciadamente naufragó, con consiguiente pérdida de toda la mercancía. Los mercaderes de Nápoles invocaron como su disculpa el caso fortuito, mientras que los mercaderes de Ancona reclamaron el reembolso y los daños en razón de la culpa de los mercaderes mandatarios en el ejercicio del mandato recibido. Esta causa para Stracka es la ocasión de desarrollar un razonamiento muy complejo sobre el mandato entre mercaderes. La parte de la obra de Stracka dedicada a los seguros es particularmente rica en ejemplos de elementos controvertidos tirados de la práctica judicial. Como podéis imaginar, normalmente sucede que el asegurador no quiere pagar el reembolso y el asegurado reclama el pago. Los ejemplos que Stracka toma de su experiencia de abogado son muchísimos. A título de ejemplo, puede ser citado el caso del mercader Ottavio, que tenía hipoteca sobre un barco de otro mercader y sobre las mercancías transportadas en el barco. El navío naufraga, el barco es completamente destruido y todas las mercancías se pierden. Cuestión: Octavio, aunque no propietario del barco, pero titular de una hipoteca sobre el barco y las mercancías, ¿puede pedir ser indemnizado por el asegurador? Esta es o sí la ocasión para Stracka de desarrollar un tratado muy largo sobre el seguro marítimo. Otro caso, el último, sacado de la propia experiencia de abogado de Stracka. Para saber cuáles son los bienes asegurados, es decir, si hacen parte de la carga asegurada de un barco, la carta de carga, o sea, la lista de los bienes cargados sobre el barco, entonces asegurados, tiene que ser suscrita por un escribano público para constituir la prueba de los bienes cubiertos por el seguro. También en este caso, Stracka está contándonos una controversia en la que él ha prestado su obra de abogado. Bueno, los tratados de Stracka tuvieron muchísimos éxitos en toda Europa, por el hecho también de haber sido escritos en latín. Eso permitió su difusión y su extraordinaria notoriedad, que siguió intacta en los siglos sucesivos. Gracias a Stracka, el ius mercatorum entra por primera vez en la ciencia jurídica. Las obras del jurista anconitano fueron adoptadas por unos 250 años en toda Europa como base normativa sobre el comercio, hasta el punto que algunos estudiosos la consideran la lex mercatoria europea de la época. Esto duró hasta la promulgación del Código Napoleónico y los diversos códigos nacionales. Sus tratados fueron de referencia en los tribunales de toda Europa y sus recomendaciones fueron hechas propias incluso por el Almirantazgo de Londres. El dicho "el mundo entero es padre de todos", elegido por Stracka, no podía ser más profético. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Brunori. Con su intervención nos recuerda que la doctrina no es excluyente del ejercicio profesional y que las aportaciones mutuas entre la abogacía y la ciencia trascienden la mera reflexión teórica para ser agente de cambio de la realidad social. En esta ocasión dejaremos las preguntas al final de la mesa para cuestiones de agilidad. Nuestra siguiente ponente es la doctora Clotilde Fontaine. Ella empezó a estudiar Derecho en 2008. Se tituló como licenciada en 2011 y se especializó en Derecho Privado y en Historia del Derecho desde 2012. Durante el máster, escribió un informe a propósito de la actividad del fiscal general de Varal en el Parlamento flamenco durante el año de 1691. Siguió sus investigaciones sobre el ministerio en el Parlamento, empezando una tesis en 2013. Además, ha sido profesora de la materia del Derecho Constitucional. Sin más, le cedo la palabra, doctora. Sí,
encantada participar en este seminario y agradezco a los doctores Cruz. ¿Qué? Aquí. Y agradezco a los doctores Cruz Barne, Brunori y Doshi para su invitación. Voy a intentar hablar en español y lo siento por adelanto por eso si hago faltas. Y pues la profesión de abogado es tan antigua como el mundo. Organizándose en una sociedad, los hombres necesitaban un defensor de préstamo para luchar contra la injusticia y la tiranía. Si los romanos distinguían entre el orador y el jurisconsulto, el abogado durante el antiguo régimen ejerce ambas funciones. Esta profesión se regula durante el siglo XIII, cuando el Parlamento de París se vuelve sedentario. El primer texto es una ordenanza de Felipe III del 23 de octubre de 1274 que describe las calidades necesarias para volver abogado y prevé el juramento. Tenemos que esperar una ordenanza del Parlamento de París en 1344 para que el ejercicio de la profesión sea completamente supervisado. Desde 1679, dos nuevas condiciones aparecen. Hay que tener 16 años y una licenciatura en Derecho para prestar el juramento. Después de eso, el abogado tiene que practicar durante 2 años en un colegio de abogados para obtener su matrícula. Se inscribe sobre una lista y puede empezar su carrera en la jurisdicción donde ha prestado su juramento. Entonces, su carrera se divide en 3 fases. Primero, como novicio, el abogado está considerado como un audientes, es la palabra latina. Una vez que presta su juramento, se vuelve proponentes y entonces puede empezar a litigar. Y los abogados, los más elocuentes y respetados, terminan sus carreras como advocati consigliari. Eso significa que no tienen que litigar para ganar sus vidas, solo dan consultaciones para ayudar a los justiciables. Y pueden también sustituir a un miembro del tribunal. La profesión de abogado es muy difícil en esta época. El abogado puede en un mismo día trabajar en las diferentes jurisdicciones de su ciudad y al mismo tiempo su bufete está todavía abierto a todos los justiciables que quieren preguntarlo algo. Además, los abogados tienen que presentar varias cualidades humanas. En primero, la probidad. En efecto, el abogado tiene que litigar causas justas y jurídicamente justificadas. No puede mentir o actuar con astucia. Entonces, es decir, que tiene que ser paciente y metodológico cuando examina una causa. Además, un buen abogado debe disponer de un conocimiento jurídico consistente del derecho romano, de la costumbre o de la legislación real. En cada jurisdicción del reino, los abogados se juntan como una compañía libre que no se puede considerar como una corporación. Se organizan en un colegio llamado le barreau o l'ordre, que es un cuerpo diferente de las oficiales de judicatura. En un parlamento, los abogados son a menudo hijos de parlamentarios y esta profesión sirve de trampolín para volver un parlamentario. Esas condiciones y modalidades del funcionamiento de la profesión de abogado parecen ser iguales en todo el reino de Francia, pero me preguntaba si se verifica en Flandes. En efecto, esta provincia se incorpora con retraso en Francia. En 1668, Luis XIV establece un Conseil Souverain en la ciudad de Tournai y promete conservar las tradiciones locales, las costumbres locales. Y la realidad es muy diferente, ya que intenta aplicar sus propias leyes. Entonces nos preguntamos si la profesión de abogado en Flandes se establece según el ejemplo francés o flamenco. Y pues vamos a ver que no podemos decir si imita un modelo o el otro.
Se alinea con el modelo francés, pero guarda sus singularidades. Vamos a tratar primero de la alineación francesa. Cuando se establece el Conseil Souverain, únicamente 10 abogados prestan juramento frente al primer presidente. En 1692 son 54. Este número será fijo hasta el fin del siglo XVIII. Y cuando el tribunal desaparece en 1789, hay 91 abogados. No sabemos muchas cosas a propósito del funcionamiento de la profesión durante sus primeros años de existencia. Impregnados del ejemplo flamenco, los abogados no se organizan en un cuerpo, no existe un barreau u l'ordre en el Parlamento flamenco, y de la misma manera no hay ni rastro de la existencia de un decano del colegio de abogados. La primera asimilación se busca en las condiciones de acceso a la profesión, con una ordenanza de 1679. Luis XIV instaura lecciones de derecho público en todas las universidades del reino y se establece la obligatoriedad de la licenciatura en derecho para volver abogado. Los parlamentarios flamencos garantizan la voluntad del rey, como en 1690, cuando el fiscal general presenta amonestación. El hecho es que parece que varios abogados prestan el juramento sin título y otros, a pesar de sus diplomas, no son recibidos porque no pueden pagar el impuesto de bienvenida. En su decisión del 3 de junio de 1690, el Parlamento afirma de nuevo que la licenciatura de Derecho es una condición esencial para devenir abogado. Multa también a los magistrados cuando se niegan a recibir abogados quienes no pueden pagar el impuesto de bienvenida. La segunda alineación interesa las modalidades de la recepción y de la organización. Al inicio los abogados son presentados al Parlamento. Por el Ministerio Público y a partir del año 1680 esas modalidades siguen el ejemplo francés, es decir, que los nuevos abogados son introducidos al tribunal por sus colegas. Y por otra parte, gracias a una resolución de 1692, los parlamentarios flamencos deciden que los abogados tienen que organizarse según el modelo francés. Tienen que inscribirse en una lista de personas autorizadas para ejercer la abogacía en cada ciudad. Entonces, es decir, que solo los abogados registrados en la lista de Tournai podrían litigar en el tribunal. Este requisito de residencia se aplica en todos los colegios de abogados de Francia. Y una vez recibidos, los abogados flamencos prometen, como los franceses, que no se van a litigar con calumnia, pero la fórmula del juramento conserva sus singularidades porque es casi idéntica a la de Chartres General du Hainaut, es decir, a la costumbre de una parte de Flandes. Esta asimilación se vuelve definitiva gracias a un reglamento del Parlamento del 29 de julio de 1715 titulado Arrêt de règlement qui permet aux avocats résidents à Douai de se former en communauté et qui en règle les conditions. Y es decir que los abogados flamencos ahora forman un verdadero colegio de abogados como lo que existen en el Reino de Francia. Son registrados en una lista según sus experiencias, eligen el presidente del colegio de los abogados y forman finalmente un cuerpo diferente de lo de los parlamentarios. Pues si la profesión se alinea sobre el ejemplo francés y se va a conservar sus cualquiera singularidades. Primero, el abogado flamenco no tiene que justificar de 2 años de experiencia en un colegio de abogado.
según Georges de Gevit, un abogado reconocido del Parlamento flamenco, quien escribió un método para estudiar la profesión. Estas prácticas son inútiles. Inmediatamente después de su registrada en una lista, el abogado es afectado en la jurisdicción de la ciudad donde presta su juramento. Gracias a esta asignación geográfica, los abogados son más competentes, ya que conocen las costumbres de la ciudad donde litigan. La otra singularidad es que los abogados flamencos pueden fijar honorarios y proceder judicialmente contra sus clientes insolventes. Además, la resolución normativa de 1715 protege a los abogados flamencos y una de sus particularidades, porque pueden ahora beneficiar del privilegio de comitimus, es decir, que pueden elegir la jurisdicción en la cual se van a ser juzgados. Entonces, antes de este reglamento, las costumbres belgas no los permitieran. Como la profesión de abogada fue considerada como la continuidad de los estudios universitarios, la universidad fue al inicio el único tribunal competente, pero gracias al artículo 10 del reglamento, los abogados pueden ahora llevar sus propias cosas en el Parlamento flamenco. Pero no podrán conservar este privilegio y porque el Parlamento entra en conflicto con la universidad y los profesores proceden judicialmente contra este reglamento. Y para concluir, me parece interesante hablar un poco del primer abogado general en el Parlamento de Flandes. Bueno, no estoy seguro de la palabra abogado general, pero en francés es avocat général. Es decir, que en el reino francés, cada ministerio público de los parlamentos se componen de un fiscal general y de un abogado general. El primero tiene que escribir las conclusiones y el segundo tiene que litigarlas, pero en Flandes hay una particularidad, ya que el procedimiento solo es escrito y por este motivo no hay abogado general antes del año 1704. Eso es la primera particularidad. Y la segunda es que el primer abogado general flamenco fue el único del reino quien puede trabajar simultáneamente como abogado y miembro del Ministerio Público. Es una anécdota muy interesante porque al inicio François Vemel du Parc, el abogado general, sigue trabajando en secreto como abogado. Y cuando los otros parlamentarios lo descubren, afirma que solo ayuda a su hermano. Y pues los parlamentarios escriben al gobierno central y el ministro de Pontchartrain entiende que Vemel du Parc, como abogado general en el Ministerio Público, no tiene mucho trabajo a causa del procedimiento escrito, pero eso no justifica que sigue trabajando ilegalmente como abogado. Y pues por fin, al inicio los parlamentarios fueron contra esta práctica del abogado general, pero como quieren guardarlo, y autoriza finalmente Vemel du Parc a trabajar como abogado, pero solo para las cosas en las cuales no interviene como miembro del Ministerio Público. Gracias. Muchas gracias, doctora, con su exposición en la que contrapone los sistemas francés y el flamenco para entender cómo se organizaba la abogacía en sus orígenes en Francia y la herencia que nos deja como la organización a través de colegios, la deontología, el control ético que han llegado hasta nuestros días. A continuación, cederemos el uso de la palabra al doctor Óscar Cruz Barney. Él es senador de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIBA. Es expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia de Colombia, Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía que concede el Consejo General de la Abogacía Española, Cruz de San Ivo del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Medalla de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Medalla al Mérito del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Miembro de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Mención de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Además, es investigador nacional nivel 3 e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Yo hablaré un poco sobre los privilegios profesionales del abogado, y en particular pues de los abogados en el mundo hispánico y lo que nos toca a nosotros, los abogados novohispanos o abogados mexicanos. En la Nueva España se va a presentar de inicio una disputa que va a durar 5 años sobre la conveniencia o no de permitir la presencia de abogados en estas tierras. Cortés no quería que hubiese abogados, que el abogado pues estorba e incomoda, ¿no? El que pone fin a la disputa fue el emperador Carlos V, quien al expedir las ordenanzas de la Real Audiencia y Cancillería de la Nueva España, resuelve en definitiva la aceptación de los abogados en estas tierras. Las disposiciones que regían el ejercicio de la profesión provenían tanto del derecho castellano como del derecho indiano. Su objetivo fundamental era evitar la defraudación a los clientes por medio de maniobras corruptas del abogado, es decir, el control ético del ejercicio profesional. Ya desde las 7 partidas de Alfonso X, la monarquía castellana busca evitar abusos de todo orden cometidos contra los pleiteantes, tales como defender a las dos partes en una misma demanda, sobreprecio de los escritos y de los alegatos orales, posturas pues que registraban ausencia de una ética profesional. Con la recopilación de indias y conforme a las ordenanzas generales de audiencias de 1563 de Felipe II, ninguno podía ser abogado de las reales audiencias indianas sin haber sido primeramente examinado por el presidente y oidores e inscrito en la matrícula de abogados. Matrícula de abogados que después se publicaba en unos papeles, pues, en unas hojas que se pegaban a las afueras de la audiencia. Aquel abogado que violase esta disposición sería suspendido del oficio por 1 año y se le impondría una multa de 50 pesos en la primera ocasión, si reincidiese en la pena, y la multa sería el doble. Por la tercera quedaría inhabilitado de por vida para el ejercicio de la abogacía. Ningún bachiller podía abogar ante las reales audiencias sin haber sido antes examinado, ni podía sentarse en los estrados donde se sentaban los doctores y licenciados, pena de 40 pesos de multa. Si pensamos que un abogado de pobres ganaba 600 al año, 40 pesos de multa es una cantidad ciertamente importante comparada con su ingreso. Ningún letrado podría ser admitido a examen de abogado si no estaba graduado de bachiller y acreditado de 2 años de pasantía, que podía ser 4 en ciertos casos. Los abogados debían jurar no ayudar en causas injustas ni acusar injustamente, desamparando las causas que hubiesen tomado cuando conocieren de su injusticia. Asimismo, cuando algún abogado había ayudado a una parte en la primera instancia, estaba impedido de ayudar a la contraria en la segunda y tercera. Importante lo señalado en la recopilación en el sentido de que si algún abogado descubriese el secreto de su parte a la contraria o a otra en su favor, o si se descubre que aconseja a ambas partes contrarias en un mismo juicio, o si no quisiere jurar lo contenido en las ordenanzas, leyes pragmáticas de estos reinos de Castilla, por el mismo hecho sería privado del oficio de la abogacía, perdiendo la mitad de sus bienes si hiciere uso del mismo después de haber sido privado de él. Aquí la violación del secreto profesional y el prevaricato están íntimamente ligados. Tomando de las ordenanzas generales de 1596, se prohibía a los abogados dilatar los pleitos, debiendo abreviarlos en lo posible, especialmente los de indios, a los que debían de cobrar muy moderadamente, y ser sus verdaderos protectores y defensores en sus personas y en sus bienes. A fin de mantener la independencia de los juzgadores, por su parte, se prohibía que fuesen abogados en las audiencias reales de las Indias los letrados hijos, suegros, cuñados, hermanos o padres de oidores, so pena de incurrir el abogado en una multa de 1000 castellanos de oro. Cabe señalar que esa prohibición no existe hoy en día, ¿no? Y por eso la problemática que nos encontramos constantemente de que aparecen importantes abogados participando con familiares adentro de los tribunales juzgando sus causas.
había una preocupación pues esencial sobre el desempeño ético y el desempeño profesional de los operarios pues del derecho. Mediante auto acordado de la Real Audiencia de México, se estableció que los abogados que tuviesen pleitos pendientes en la Real Audiencia debían asistir a los corredores de ella 3 horas por la mañana en lo que duraba el despacho, so pena de 4 pesos. La Real Audiencia de México, que era el Tribunal Regional Superior de la Nueva España, se encontraba, si ven ustedes de frente el Palacio Nacional, o el Palacio Virreinal, en el segundo piso que da al Sagrario Metropolitano y a la Catedral. Para 1709 se ordena que no podrían ser admitidos a examen de abogado los que no acreditasen ser españoles e hijos legítimos o naturales de tales padres españoles declarados y reconocidos por ellos, ya sean nacidos en España o aquí. A partir de 1744, los abogados que se presentaran a examen lo debían hacer en la Real Audiencia con término de 48 horas, examinándose en una de las salas, a puerta cerrada ante los oidores, teniéndose siempre cuidado de señalarles los pleitos de mayor entidad. El nacimiento del Colegio de Abogados, del Ilustre y Real Colegio de Abogados, se produce gracias a que a finales de mayo de 1758, un grupo de abogados del Foro de la Ciudad de México, a la cabeza de los cuales se encontraba el licenciado Baltasar Ladrón de Guevara, solicitaron y obtuvieron tanto del Virrey como de la Real Audiencia de la Nueva España el permiso para reunirse con los demás letrados y tratar la conveniencia de fundar un colegio que tuviese como sus principales fines el mutualismo, la dignificación de los abogados. Este establecimiento permanente, mediante las aportaciones de sus miembros, ayudaría a los abogados y a sus familias, además de cuidar de otros aspectos relativos a la actividad profesional. Se convoca a todos los abogados de la capital virreinal a una primera junta que se da en junio del 58, se informa de la intención de formar un colegio, y la idea era ciertamente, o una idea esencial es el tema del mutualismo, alejar de los abogados y de sus familias de la pobreza en que la muerte o la enfermedad solían sumirlas. Una segunda reunión se hace pocos días después en casa de los abogados Belle de Cisneros. Se discute el proyecto definitivo de estatutos hacia 1759, enero, y se solicita, después de haber sido aprobado por el virrey, la autorización para constituir al colegio. La autorización para la fundación del mismo se otorga por el rey Carlos III, mediante Real Cédula de 21 de junio de 1760, en donde al colegio se le dan 2 distinciones particulares, el título de ilustre y que se le coloca además bajo la real protección del rey, característica que no tienen todos los colegios de abogados, ni mucho menos. De hecho, el título de real lo habrían de tener solamente el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. El resto de los colegios de abogados, que hay que señalar, fueron impulsados, muchos de ellos por Carlos III, solamente tienen el título de ilustre, mas no tienen esta denominación de colegios reales. Finalmente, y esto es importante para lo que veremos un poco más adelante, mediante reales cédulas de 6 de noviembre y 24 de diciembre de 1766, se incorpora por filiación el Colegio de Abogados de México al Colegio de Abogados de Madrid, con los mismos privilegios y gracias. Importante, insisto, para el tema de la vestimenta de los abogados que veremos en un momento más. Se insistía, y es un tema que Alejandro Mayagoiti ha trabajado como nadie, pues que los miembros del Colegio de Abogados debían de tener cualidades personales, cualidades sociales que ayudasen a honrar la profesión y que distinguiesen a los abogados del resto de la población en general, acercándolos pues a la élite novohispana. Que señalar que a finales del siglo XVIII, hacia 1792, había abogados matriculados en el colegio cuyo número ascendía a 230, y en ese momento ya se decía que éramos demasiados los abogados. Hombre, es un consuelo que al menos sabían cuántos eran. Hoy día no sabemos cuántos somos. Hoy día sabemos cuántas cédulas se han expedido, pero no sabemos cuántos de esos que tienen cédula para ejercer la profesión, pues venden enciclopedias, o manejan un taxi, o venden tacos, o se dedican al ejercicio profesional de la abogacía, ¿no? El Colegio de Abogados de México exige a los recibidos que quisieran matricularse requisitos personales y familiares, quedando los que ingresaban como una élite dentro de la élite profesional. Se gozaba, pues, y este es uno de los privilegios, se gozaba de nobleza personal por el hecho de ser abogado. Ahí el Colegio de Abogados goza de un estatuto de limpieza de sangre propio, pues, de la sociedad del momento. ¿Qué pasa con los privilegios? Es muy conocido, pues, la obra de José Berní Catalá, el abogado valenciano, en el Foro Valenciano,
sobre el resumen de los privilegios, gracias y prerrogativas de los abogados españoles, que se publica en 1764. 52 privilegios le corresponden a los abogados, y entre ellos los más ilustrativos de la importancia de la profesión y de la colegiación, pues son los siguientes. Primero, que el abogado es muy esencial para la vida humana en lo político. 2, que la abogacía es un ministerio público, y ya en las 7 partidas se establecía que el oficio de abogado es muy provechoso para hacer mejor librados los pleitos, sobre todo cuando los abogados son buenos y actúan lealmente, ¿no? Ciertamente se parte de la idea de que lo primero que esperamos del abogado es que al menos tenga ciertos conocimientos, ¿no? En tercer lugar, que ser abogado constituye una dignidad, que por la abogacía se consigue honor y gloria y sus profesores se les llama clarísimos, que al abogado no se le somete a tormento judicial, práctica ordinaria pues en los procedimientos, un apretón para que hable más rápido, ¿no? Que los abogados están exentos de ir a la guerra, que los libros de los abogados no se pueden embargar por deuda civil, problema ciertamente que hoy día no sería relevante, pues ya nadie compra los libros de los abogados, ¿no? Que los privilegios concedidos a la abogacía son irrenunciables, que los abogados pueden usar de armas permitidas a los militares y a la nobleza, y que los méritos de los abogados son los que se consideran para el uso de la toga. Y precisamente este privilegio es el que interesa pues para esta ponencia, el uso de la toga y las características de la misma. Pues a los abogados no obispanos se les va a conceder una gracia especial, consistente en el derecho a utilizar en sus togas puños de encaje de bolillos, privilegios solo reservado a altas autoridades eclesiásticas y que se conserva actualmente en las sesiones togadas del ilustre y nacional Colegio de Abogados de México. La toga es una vestimenta propia de la profesión de abogado, es la prenda profesional de los juristas y por extensión de los jueces. Si bien actualmente en México son solo los jueces, tanto locales como federales, quienes la utilizan, lo hacen con diseños variados y ciertamente ajenos a nuestra tradición en el uso de dicha prenda, y es a los abogados a quienes corresponde en primer lugar el portarla. Si alguna vez se han preguntado por qué las togas de nuestros tribunales superiores son, como diríamos en México, de dulce, de chile y de manteca, ¿no? Fue porque simplemente se pierde la tradición, y me imagino perfectamente el momento en que deciden reinstalar la toga y el presidente del tribunal le ha de haber hablado al sastre en turno para decirle: oiga, maestro, tráigase unos modelos de toga a ver cuál nos gusta más, ¿no? Y entonces por eso tenemos togas que unas parecen de Harry Potter y otras de secundaria estadounidense, ¿no? Y ninguna se parece a la toga que debíamos de estar portando en el foro mexicano, ¿no? Ninguna, lo cual es notable. El origen de la toga en su forma actual la encontramos en el traje talar, porque llega a los talones, o la garnacha, que es el diccionario de la lengua española dice: la vestidura talar que usan los togados, con mangas y un sobrecuello grande que cae sobre los hombres a las espaldas. Inicialmente una buena parte del alumnado que realizaba estudios de derecho pues eran eclesiásticos, lo que llevaría a que el grupo de estudiantes de la ciencia jurídica y los juristas adoptasen como signo de distinción pública el traer el traje talar propio de los eclesiásticos. Posteriormente se adoptaría la capa o toga con un cuello vuelto de gasa blanca al que se denominaría golilla, ya que los juicios, y de hecho a los que los utilizaban se les llamaba golillos, ¿no? A las personas. Ya que los juicios se celebraban al aire libre, la toga consistía en un ropón que llegaba hasta el suelo y abrigaba al postulante. La toga iba ceñida por la cintura con una cinta cosida que se ataba por delante, a la que se denomina pretina, y fija por detrás al halda, que era de la misma tela formando pliegues y que permitía ser extendida sobre la grupa cuando se montaba a caballo. Por eso la toga tiene, que se utiliza hoy día, o la que debía de utilizarse hoy día, tiene pliegues al final, que eran los que se utilizaban para extenderla sobre la grupa. La garnacha se llevaba sobre los hombros otra pieza cuadrada que se denomina manta o mantón o chía, que permitía cubrir la cabeza a manera de protección del tiempo, pues los tribunales o la enseñanza a veces estaban al aire libre. A la garnacha se le sobrepuso al frente una franja ancha de seda negra o bien de terciopelo negro, denominado palio o beca, cosida a cada borde de la verdura central. En el virreinato los corregidores letrados la llevaban, a diferencia de los corregidores de capa y espada, que eran de profesión militar. Desde tiempos de Felipe II se añadiría a los abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid unos puños o puñetas de gasa blanca denominadas golillos o vuelillos, que son unos puños más o menos de este tamaño.
Estas puñetas se confeccionaban a mano y solían hacerlo las mujeres condenadas a prisión, de donde viene la expresión vete a hacer puñetas, ¿no? Vete a hacer puñetas se refiere a que vayas a trabajar en la cárcel en el encaje. Y el encaje de bolillos no es cualquier encaje, es un encaje que se hace a la fecha en un aparatito de madera que tiene un rodillo de tela donde cuelgan los hilos, se hace la trama y los hilos para estar tensos están amarrados a una pieza de madera, un palito. Entonces se va haciendo la trama del encaje y eso produce un sonidito, tac, 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 ¿no? Cuando están haciendo el encaje de bolillos. Para que se dé una idea, unas puñetas de encaje de bolillos de verdad hoy día cuestan alrededor de 300 euros, ¿no? Gracias. Ahora, con Alfonso X se impone la garnacha sin vuelillos como prenda profesional de las juristas en las Cortes de Jerez de la Frontera en 1267. ¿Qué pasa en el Foro de México? Los abogados del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México reciben un privilegio especial mediante cédula real del 13 de junio de 1772. Se le concede a los abogados seculares que pudiesen usar bolillos blancos en las bocamangas con el traje de golilla. La concesión del privilegio del uso de bolillos se hace a solicitud del Ilustre y Real Colegio de Abogados a fin de que pudiese mantener el esplendor correspondiente a su noble y excelente facultad al tiempo de su creación, que gozaba pues de las preeminencias y prerrogativas de las que gozaba el Colegio de Abogados de la Corte y Villa de Madrid. La petición se hizo en virtud de que, pese a que se había procurado conservar la decencia correspondiente, en la Ciudad de México era común el traje de capa y golilla en los procuradores, los médicos, los boticarios, los cirujanos, los barberos y otras personas. Todo el mundo se vestía igual, aparentemente en términos profesionales, había muchos que se vestían parecido y había que poder distinguir al profesor letrado sobre todo de los barberos o de los cirujanos que circulaban en la calle. Y aquí hay una nota interesante. El Colegio de Abogados acude primeramente al virrey de la Nueva España, que era Carlos Francisco de Croix, el marqués de Croix, quien curiosamente, y no hay coincidencias y no hay casualidades en esta vida, nació en Lille, Francia, en 1699. Solicitando permitiese a los abogados el distintivo de llevar vueltas de gas en los puños con prohibición de traerlas a los secretarios, procuradores y demás personas. El asesor del virrey manifiesta que esto tiene que ir arreglado a la presentación de los abogados en la práctica, tal como se observa en Castilla, que aún en audiencias utilizan también de los puños o manguetas blancas para distinguirse de los que venían de golilla. El virrey decreta que se acudiese al rey, quien era Carlos III, para que autorizase con mayor seguridad y firmeza este privilegio, cosa que sucede, porque se manda al Consejo de Indias, se recibe el parecer del fiscal, que decide pues concederse a los abogados y relatores el distintivo de bolillos. El 31 de agosto siguiente de 1772, el rector del Colegio de Abogados, que era don Antonio Eugenio de Melgarejo y Santaella, al momento de presentarle la Real Cédula al virrey, que era Antonio de Bucareli, le solicita que se le pusiese el cúmplase a la Real Cédula y que se ordenase el cumplimiento y la ejecución de la cédula, prohibiendo con la pena que el virrey considerase que otros, que no fuesen los abogados y relatores, y aquí viene esto, una petición, eclesiásticos y seculares matriculados en el colegio, pudiesen portar las puñetas. Y pedía una copia de la cédula para el archivo del colegio. Esta petición se le pasa al fiscal de la Real Audiencia de México, que era José Antonio de Areche, que hace una interpretación distinta de la Real Cédula. Él dice que en realidad, si se aplicaba tal cual, se prestaría a una serie de confusiones. Sostiene el fiscal que la gracia dejaría distinto efecto al que se buscaba, ya que los eclesiásticos abogados, si que fueran abogados, traían bolillos, puñetas de bolillo o de gasa, se confundirían con los inquisidores y en algún momento dado con los ministros de la Real Audiencia, que eran también eclesiásticos, algunos de ellos, y que habría seguramente más adelante. Para lo cual, lo que dice el fiscal es que, después de elogiar al colegio, y a sus miembros, que no podía consentir que se aplicase la Real Cédula tal cual y que debía de aclararse que el privilegio del uso de puñetas de gasa o de encaje de bolillos sería solamente para los abogados seculares matriculados en el colegio y no para los abogados eclesiásticos que estuviesen matriculados en el colegio. Con esta modificación, a la cual pues finalmente se allana el colegio,
se expide o se confirma más bien y se le da el cúmplice a la cédula en el sentido de que el distintivo de bolillos lo pueden utilizar solamente los abogados seculares del colegio. Ese privilegio se recoge después en la recopilación de autos acordados de la Real Audiencia de México en sus términos, simplemente por Real Cédula de 13 de junio de 1772, se permitió a los abogados de esta capital usen privativamente el distintivo de bolillos o puño de gasa. Hay que señalar que años después, en 1793, el DEAN y el Cabildo de la Ciudad de México solicitan el mismo privilegio, que se les permite utilizar puños de encaje de bolillo. Y el argumento justificativo es interesante, dice, en Lima, en donde además de la audiencia pretorial había tribunal de la Inquisición, disfrutaban las dignidades canónigos, racioneros y medios del distintivo de bolillos o puños en las bocamangas cuando se vestían de ropa talar, sin que jamás se les hubiera puesto impedimento en ello, ni lo era el reparo, como si lo fue con los abogados eclesiásticos novohispanos, de que pudieran confundirse con los ministros e inquisidores, porque así en esta corte como en el resto de dominios de España e Indias, solo llevaban los puños o bolillos cuando vestían la garnacha, que los distinguía y manifestaba su carácter. Este privilegio se le concede al Deán y Cabildo de la Catedral Metropolitana de México por Carlos IV, en cédula del 6 de mayo de 1794. Realmente el privilegio se refleja en los estatutos del colegio de 1808, en donde se impone una multa de 2 pesos a aquellos que no vistiesen el traje curial durante el ejercicio pues, de la profesión. Es interesante, ya para terminar, que el colegio en 1809 solicita al rey que se le concediese a los abogados novohispanos el uso de uniforme y de una medalla que contuviese el busto del rey, símbolos que los distinguiesen como fieles vasallos de la monarquía. Y se aseguraba que la abogacía era una milicia togada al trabajar como soldados por los intereses y la conservación de la patria, sosteniendo los derechos del altar y del trono. Cabe señalar que finalmente no se autoriza el uso de uniforme que se traería cuando no se traía la toga puesta, lo cual no dejó de ser un problema, sobre todo para la economía de los abogados, que no podían pagarse un traje medianamente correcto. Finalmente, el uso de la toga empieza a decaer de manera importante. Ya a inicios del siglo XIX hay una queja del promotor del colegio, López Matoso, por la pérdida de formalidad en las juntas del colegio, por la ausencia en el uso del traje curial, y que llevará pues ya al desuso claro pues del uso de la toga en la abogacía. Y el desastre que tenemos hoy día en el uso de la toga en la judicatura, en donde no terminan de ponerse de acuerdo en cuál es la toga que deben de usar, cuyo diseño es clarísimo, se conoce, pero pues prefieren el diseño de Harry Potter. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición sobre la importancia del uso de la toga y demás símbolos en el ejercicio profesional, además de la importancia de los colegios de los abogados para el mutualismo y dignificación del ejercicio profesional de la abogacía. A continuación, abriremos un espacio de 5 minutos para preguntas y respuestas de las ponencias que acaban de escuchar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que formular a cualquiera de nuestros ponentes, pues adelante. Tengo 3 comentarios a la vez, preguntas. En la primera ponencia de la doctora originaria de Florencia, de Firenze, nos comentaba que el surgimiento del mercantilismo con este autor señor Escarra, Straca, sí, efectivamente, Straca, nos comentaba que él fundamenta el mercantilismo jurídicamente hablando en el mundo europeo. Como profesor de economía, durante la historia de la economía, manejo que el mercantilismo que abarca toda la zona del Mediterráneo europeo, surge con las cruzadas. Las cruzadas son el movimiento que permite que los lombardos, que ese es el término con el que se le conocía a todo el mercader italiano en la Europa medieval, se instalaran en diferentes barrios, tanto en Londres como en París,
el barrio de Les Hayes, el rey de los Lombards. Los lombardos son un pueblo, un país de tradición mercante. Italia, en la época de la que estamos hablando, era una nación dividida, bueno, no era una nación, era un territorio dividida en varias ciudades-estados, como Florencia Medicea, el Ducado de Milán de los Sforza, el Reino Napolitano. Y este señor Stracca hace esta obra, supongo yo, para fundamentar una teoría económica mercantil, pero el mercantilismo medieval debió tener otros fundamentos, aparte de este señor Stracca. Durante el reinado de Felipe el Hermoso, por ejemplo, que ya estaba instalado el barrio lombardo en la zona parisina, tengo entendido que este rey, bastante famoso e importante en la historia francesa, convocó varios estados generales para implementar mecanismos de defensa de su país hacia el comercio lombardo. En París estaban instaladas varias sucursales de diferentes bancos, tanto sieneses como florentinos y venecianos. Entonces, el mercantilismo tiene que ser mucho más antiguo, su fundamento jurídico, que el señor Stracca. Mi pregunta es, si los escritos de Stracca basan el mercantilismo de Europa a partir de él, ¿en qué se basaban los mercantilismos que utilizaban formaciones como la Orden del Temple para el establecimiento del derecho bursátil con la letra de cambio, o la implementación de los bancos italianos en todo el territorio europeo? Esa sería una de mis preguntas para la doctora Florentina. Muchas gracias. Disculpe, para efectos de dar agilidad a este seminario y dar oportunidad a los demás que tienen ganas de preguntar a la ponente, podríamos dejarlo con esa, y las demás, pues la ponente estoy seguro que estará dispuesta a contestarlas más adelante en los pasillos. Sí, estoy a su disposición para responder, para contestar, porque usted ha dicho muchas cosas que merecen de ser discutidas. Una cosa, yo nunca he dicho que Stracca funda el mercantilismo, nunca. He dicho, el título de mi ponencia es el fundador del derecho comercial científico. Nunca he parado de mercantilismo, en el sentido que es la primera vez. Está claro que el comercio, el derecho comercial existe desde siempre. Entonces no es Benvenuto Stracca que crea el derecho mercantil, pero en nuestra cultura jurídica europea, Stracca es el primero que escribe una ópera teórica, un tratado en el cual él quiere hacer una exposición sistemática del derecho mercantil existente en la época. Esa es la importancia, en este consiste la importancia de la obra de Stracca, porque antes, claro que existía el derecho comercial y mercantil, claro, sabemos muy bien que Italia, particularmente Florencia, Toscana, ha dado el nacimiento a formas jurídicas muy complejas desde el punto de vista jurídico, la letra de cambio y otra cosa. Pero nadie hasta Stracca había pensado de escribir un tratado de derecho mercantil. El derecho mercantil estaba distribuido en todos los distintos tratados de distintos tipos que circulaban en la época. Se puede encontrar muchas cosas, mucha información en derecho mercantil, por ejemplo, en los manuales para los confesores. Es muy interesante, pero estos no son tratados de derecho mercantil, son manuales de confesores. Y por eso, por primera vez, un abogado, me parece que no sea un caso que sea un abogado, decide de crear una
ópera doctrinal, científica, sistemática, de organización del derecho mercantil. Por eso Straka es muy importante. Pero él no formula ninguna teoría económica, es un jurista, no es un economista, y no se atreve a proponer ideas económicas. Él propone ideas jurídicas, eso sí. Y otra cosa, el éxito increíble que esta obra ha tenido en toda Europa durante más de 2 siglos nos confirma que era una fórmula importante y muy útil, no solo para los teóricos, pero también para los prácticos. Seguiremos hablando de eso. Muchas gracias, doctora. Maestro Mayauchi. Sí, yo tengo unas preguntas sumamente puntuales. Cuando la doctora Brunori ha hablado ahora de la influencia de la teología moral, yo precisamente quería preguntar si Straka está muy al tanto de los manuales de confesores. Ya me contesta que sí. Ya. Sí. La segunda cosa, cuando él habla de la diferencia entre comercio y artesanado, la idea es hacer una diferencia entre comerciantes y aquellos que se dedican en la ciudad a hacer artesanía o a hacer manufacturas de tipo doméstico. Eso es. ¿El propósito será enaltecer la profesión de comercio? ¿Darle una categoría mayor a la profesión de comercio? ¿Ese es el propósito? Sí. Dar definiciones, porque las fronteras no siempre eran muy claras. Claro. Ese era muy útil en los juicios, para saber si las personas podían hacer cosas o no podían hacerlas, porque había que ser matriculados. Okay. Entonces, era importante. No, muy interesante, muchas gracias. Es una cosa que a mí personalmente me interesa para otros temas. A la doctora Fontaine, quería yo también preguntarle, cuando usted dice que se instaba la licenciatura de Derecho, la licenciatura en Derecho, ¿se está refiriendo al grado mayor de la universidad o se está refiriendo a un grado universitario menor? Es que para nosotros, y en la tradición hispánica, licenciatura es un grado mayor. Pero para ser abogado, lo único que se necesitaba era el grado menor, o sea, bachiller en cánones o leyes, para ser abogado. Entonces, me llamó la atención si lo que están pidiendo es un grado superior al del simple bachillerato. La licenciatura es como 3 años, creo, 3 o 4 años. Bueno, a ver, pero son 3 años después del bachillerato. Es que a mí se me hace que es lo mismo. Es que se me hace que la licenciatura a la que usted se refiere es nuestro bachillerato. ¿Eh? Pero, sí, 4 años. Ok. Entonces es más que nuestro bachillerato. Es más que nuestro bachillerato, porque nuestro bachillerato eran 3. Okay. Eran 3 y necesitaban otros 2 para la licenciatura. Más que esto era optativo para ser abogado. Era optativo para ser abogado. En fin, gracias. Perdón. Damos paso a la última pregunta. Bueno, esa pregunta la podemos profundizar ya en los pasillos, nada más daremos espacio a la última pregunta para cerrar esta mesa. Muchas gracias. Felicitando la excelencia de la mesa. La doctora Bruno, magnífica ponencia. No sé si leí mal, pero me parece que el Tratado de Seguros de Straka también tiene una parte de proxenesia. Sí. Y Muy interesante. La pregunta es si se refiere al tráfico de la carne o desde el punto de vista penal, criminal, al procedimiento contra proxenetas. Sí, Straka escribió otros tratados más pequeños, y ese tratado sobre los proxenetas era un tratado efectivamente sobre el comercio de la carne en senso muy largo, muy largo, no era solo... Y entonces, con cuestiones bastante interesantes sobre la mediación, por ejemplo, en materia de trabajo, todo esto. Por razones que puede ser, Oscar puede explicarnos, porque es él el especialista de los seguros, muy a menudo los tratados sobre los seguros y los tratados sobre los proxenetas estaban editados juntos.
no sé por qué, pero efectivamente la imagen que os he presentado es la imagen, es la portada de una edición donde los dos están juntos. Han sido escritos separadamente a distancia de unos 5 años. Pero siempre están editados juntos. Hay que decir que al final del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, XVIII, todos los tratados de Estraca eran editados juntos. Y entonces puede ser que en vuestras bibliotecas encontráis esos tratados y vais a encontrar un tomo con todos los tratados. Sí, era la manera normal de editarlos. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los ponentes que nos acompañaron en esta mesa. Como obsequio del Instituto de Investigaciones Jurídicas tenemos un paquete de libros como regalo para todos ustedes.